tal? Aquí estamos de vuelta después de una semana de trabajo, pero no haciendo el programa, sino en otro lugar, por otro tema. Ya algún día le voy a contar, voy a explayarme, le voy a hacer saber todo lo que uno tiene que hacer cuando tiene la responsabilidad de liderar ciertas actividades. Pero bueno, extrañé el programa como usted se imagina. Vi el programa del viernes pasado donde estaba cuando vino el pastor Osvaldo Carníbal. Hizo un programa bien a lo Osvaldo Carníbal, nada que ver con el estilo que uno tiene, pero me encantó y me dicen que se fue muy contento, muy satisfecho, así que espero que poder usarlo, porque si él hiciera cada tanto un programa me vendría bien a mí, ¿no? Como amigo, compañero de trabajo y como un hombre de medio es un placer contarlo como alguien al que uno puede recurrir. Esta semana ¿se acuerda que se lo dije durante casi 2 meses? Esta semana es la cumbre y mañana y pasado vamos a tener entrevistas a los oradores que están viniendo a esta cumbre del Medio Oriente. Escuchemos a la iglesia perseguida. La verdad que estamos muy entusiasmados, la gente se está inscribiendo, pero hay lugar. Y temo que mucha gente venga, y son bienvenidos igual, que no se inscriban. De hecho, yo voy a ir a Misión 2015 la otra semana y no me inscribí, porque somos argentinos, ¿no? Ya saben que voy, me pusieron en el programa y todo, pero no me inscribí. Y bueno, este es un defecto, digamos, una debilidad, dejar todo para último momento y aparecer sin hacernos anunciar. Hágalo, es un mal menor. El mal mayor sería que usted, pudiendo venir, no viniera. Así que está aquí todo preparado el viernes, desde las 4 de la tarde en adelante, el sábado todo el día y el domingo buena parte del día. Vamos a estar reunidos con todas estas visitas que mañana vamos a ir a anunciar. Va a venir con nosotros mañana y pasado también Daniel Bianchi, que es el que coordina todo. Nos va a informar absolutamente de todos los detalles. Así que llega ya la semana de la que tanto le hablé. Mi invitado es alguien que hizo algo y no lo terminó. Y no es bueno. Esto es típico de argentino, empezar algo y no terminarlo. Empezar la dieta y abandonarla. Empezar un libro y no terminarlo. Entonces, pero uno más bueno no puede ser. Entonces, vení a terminar lo que empezaste a hacer. Omar Haim está con nosotros. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Habías empezado algo y no lo terminaste. Tal vez la gente ni se acuerda y esa es mi ventaja. Sí. No, vos sabés que alguno me escribió en el Facebook y me dice, ¿cuándo van a terminar lo que empezó Omar Haim? Claro, o sea, alguien se acuerda, pero pensemos que nadie se acuerda. Pensemos que nadie se acuerda. Empecemos de nuevo. ¿El tema cuál era? 10 mandamientos para una vida matrimonial exitosa. 10 mandamientos. Sí. No me acuerdo por cuántos íbamos. Fue hace bastante ya. El segundo y el tercero habíamos visto. Sí, Se quedan 8. Bueno, probablemente hoy vemos 2 más y así seguimos. No. La gente va a fracasar en el matrimonio y nos va a echar la culpa a nosotros. Claro. Yo creo que lo que le tenemos que decir a los hombres es un solo mandamiento. Diga siempre, sí, querida, y salve el matrimonio. Yo siempre digo, los hombres, cuando decimos que vamos a hacer algo, lo vamos a hacer. No hace falta que nos lo recuerden cada 6 meses. Absolutamente, O sea, ya si lo decimos, sí, lo vamos a hacer. Exactamente. Por otro lado, le dijimos el día que nos casamos que la queríamos a nuestra esposa. Claro. ¿Qué sentido tiene tener que decírselo Claro. alguna otra vez? Exactamente, y si cambiamos de opinión se lo vamos a volver a decir. Bueno, la gente ahora, todas las mujeres están enojadas, van a llamar por ser mucho chiste machista. Claro. Bueno, dale, sigamos. Mencioná los títulos de los primeros 3 y vamos al cuarto. No me acuerdo de ¿Cómo, cuáles no lo tenías habíamos anotado? hablado. No. Ah. Hoy me pasó de que ayer anoche en mi casa se cortó la luz en toda la zona donde vivo y dije, bueno, lo tengo todo en el consultorio, mañana lo repaso lo que vimos la vez pasada. Llego al consultorio
Y digo, no, lo dejé en la tablet en mi casa, así que estoy... Bueno, hablemos de otra cosa. No, podemos continuar, pero no recuerdo. Dale, bueno, pero ¿te los acordás? Sí, me acuerdo. Claro. No, por ahí, hablar de principios en general es que a la gente le hace bien, ¿no? Un poco cuando nosotros con mi esposa salimos, tenemos un ministerio de enseñanza y realizamos muchos talleres y conferencias con matrimonios, tratamos de hacer experiencias vivenciales para que ellos pongan el cuerpo y se lleven una emoción, además de algunos pensamientos. Y entonces enseñamos estos principios que vemos que funcionan en el consultorio. Sí, digámoslo, Omar Hem es psicólogo, Claro. especialista en tema de sexología en el matrimonio, ¿no? Especialista en sexualidad y en terapia de pareja. Es decir, son dos especializaciones que hemos hecho con mi esposa, aparte, cada una de ellas. Y dentro de las dificultades de pareja, la sexualidad es una de las dificultades que vemos, ¿no? Pero yo siempre digo, para llegar a tener una buena sexualidad hay que llevarse bien en la pareja. Y así es como uno llega a principios que nosotros consideramos que son importantes, como por ejemplo, uno de los que yo tenía pensado hablar hoy, yo le llamo, hay que hacer madurar la fe. La fe no necesariamente desde el punto de vista espiritual, todos tenemos fe, todos creemos en algo, podemos creer en algo bueno o creer en algo malo. Por ejemplo, hay personas que llegan al consultorio creyendo que su matrimonio ya está terminado, creyendo que su marido no va a cambiar, que ya es así, que ya hizo mucho por él, que ya no puede hacer nada. Y esa es una fe negativa que probablemente transforma en realidad aquello que uno cree. Hace poco publicaba en el Facebook una frase que decía, aquello que crees, aquello que buscas, lo verás. Cuando uno llega al matrimonio buscando una diferencia con el esposo, seguramente la va a encontrar, la va a terminar encontrando y esas cosas van a hacer que uno tome distancia porque uno está buscando una diferencia, buscando una dificultad, buscando un problema y lo encuentra, lo termina viendo. Entonces uno tiene que aprender a tener fe en que el cónyuge con quien uno se casó es todo lo que uno necesita. Tal vez en este momento estoy teniendo una dificultad, un problema, un enojo, que es normal, que es pasajero, que a todos nos sucede. También hay que tener fe en que nosotros somos lo que la otra persona necesita. No me incluyas en esto de un enojo que todos tenemos. En el caso mío son más que uno. Son varios, a todos nos pasa de eso. Lo que pasa es que yo siempre le digo a la gente, muchas veces las personas creen que cuando discuten son los únicos que pelean. Y la realidad es que no es así. Todos los matrimonios peleamos, todos tenemos dificultades. Y la dificultad es un indicador de que esa es una parte de la vida matrimonial que hay que solucionarla. Y la madurez implica encontrar la solución. Ahora, estabas hablando de tener fe, ¿no? Lo que le sucede a muchas personas es que ya han tenido mucha fe, ¿viste? Pero se les gastó. Sí. Confiaron un montón de veces. Tanto el hombre en la mujer le dijo, teneme paciencia, ya voy a cambiar, y viceversa. El hombre le dice, sí, ya voy a cambiar, y bueno, y el cónyuge deposita fe, genera fe, pero se cansa, ¿viste? Llega un momento en que ya no hay más fuerzas. Déjame que dé los teléfonos. Son los mismos de siempre, el 011, estamos aquí en Buenos Aires, y 4568, ahí está, 6667, 4568-6667. Está el equipo listo para recibir su llamado. Quizás haya alguien que está ahora escuchando esto de que hay que tener fe, nos diga, yo tuve mucha fe, pero la deposité en un mal lugar. Claro. La persona con la que estaba casada, no fue leal a esa fe, no respondió a esa expectativa. Llámenos y cuéntenos. No vamos a censurar ninguna experiencia. Usted, si quiere, nos dice el nombre, o una inicial, y yo puedo leerle a Omar lo que usted nos diga, porque Omar puede hablar 4 horas seguidas, pero el aporte de la audiencia con opinión, ¿no? Está bien, nos llaman, ay, qué lindo programa,
los escucho siempre, bárbaro, eso nos encanta, nos hace bien a nuestra autoestima, pero los mensajes que más realmente estamos buscando, y por eso tenemos el equipo de proposición preparado, son opiniones, claro, experiencias, vivencias. 45686667 y este otro que está allí, pero para mensajes de texto, 1560413585. Mi invitado, Omar Haim, 10 cosas que hay que hacer para tener un matrimonio feliz. Eficaz. ¿No es lo mismo eficaz que feliz? No necesariamente. No necesariamente. Eficaz es algo que funciona, pero no necesariamente quiere decir que sea feliz. Feliz, claro, porque a veces uno puede ser eficaces en un trabajo, pero de repente uno no es feliz en ese trabajo. Sí, claro, pero en el matrimonio, si el matrimonio es eficaz, me daría la idea de que vas a ser feliz, ¿o no? Uy, que nos metemos en un jardín difícil ahora. Hay matrimonios que son muy eficaces en algunas áreas, pero tal vez no son felices y tal vez eso es lo que le hace perder la fe a la gente. El matrimonio en sí funciona, son buenos padres, hay mucha gente que tiene buena sexualidad, pero no se siente feliz al lado del otro, porque tal vez, como decías hace un rato, ya han perdido la fe, o cuando alguien nos lastima, bueno, acá me meto en otro de los puntos, ¿no? Uno tiene que reformular la idea, la historia que uno tiene del matrimonio. Estaba estudiando ahora de que cuando ingresa una información a nuestro cerebro, la información va al hipocampo. En el hipocampo, esta parte del cerebro tiene una función de guardarlo durante una semana. ¿Ah, sí? La información queda en el hipocampo y el hipocampo es como una sala de edición. Toma esa información que ingresó, la edita y de ahí forma lo que se llama la memoria episódica. Es decir, de una determinada situación yo voy a saber a partir de ahora si esa situación es buena o es mala. Y a partir de ahí pasa la memoria que está en todo el cerebro. Entonces, si por ejemplo un individuo tuvo un abuso sexual en su infancia, cuando llega a su matrimonio ama a su esposo o a su esposa, pero cuando llega la parte de la sexualidad, el hipocampo le dice, mirá que nosotros fuimos dañados en nuestra sexualidad, esto es malo. Entonces la persona de repente tiene un síntoma sexual porque el hipocampo, o mejor dicho, el cerebro ha guardado una información negativa. Entonces, lo que hoy se sabe es que hay que producir imágenes más fuertes que cambien esas neuronas que tienen esa información. Literalmente se tiene que morir la neurona con una información negativa. Entonces a veces el matrimonio se casa con toda la ilusión, con todo el amor, con todo el cariño y empiezan a pasar cosas malas. Y esas cosas malas cuando se hacen repetitivas se instalan en la memoria. Entonces el marido, la esposa, cada vez que llega a casa me hace recordar la última vez que me hizo llorar, la última vez que me lastimó. Si yo no puedo reformular la historia, si yo no puedo ver a mi esposo o a mi esposa como la primera vez que lo vi, es probable que empiece a tener dificultades en el matrimonio y empiece a encontrar, como decíamos al principio, todas las evidencias de por qué yo no debería estar acá o por qué no va a cambiar, por qué me va a seguir tratando mal. Entonces reformular el cerebro es increíble, el cerebro es extraordinario. Cuando uno recuerda una imagen positiva de cuando uno la conoció, de cuando uno lo conoció, se activa la dopamina, que es como una especie de hormona que le hace bien al cerebro y ayuda a los procesos regenerativos. Entonces la persona empieza a generar nuevas neuronas que tienen una información positiva que ocupan el lugar de la otra. Y así es como, por eso es que la Biblia habla de tener fe y de que la fe es necesaria para agradar a Dios, porque la fe es crear en la mente una realidad que todavía no existe. Y esa realidad nos cambia el funcionamiento interno. El doctor Medina acá en Argentina casi ganó el premio Nobel de Medicina, dijo algo extraordinario y descubrió algo extraordinario. Él dice que el aprendizaje modifica la expresión de la genética. Esto es extraordinario, es decir, que cuando alguien aprende algo, puede modificar la manera que se expresan los genes. Entonces, por ejemplo, si la genética de un individuo tiene, en su genética tiene diabetes, si la persona aprende a vivir como conviene, con fe, con principios saludables, es probable que la genética
de esa enfermedad no se desarrolle nunca. Ahora, si la persona aprende algo negativo y vive de manera negativa, es probable que la enfermedad aparezca. Es lo que hoy se conoce como una bomba genética, es decir, viene un disgusto, viene algo, una infidelidad en el matrimonio y explota una bomba genética que estaba ahí guardada. Entonces el individuo enferma. De ahí que es importante tener imágenes positivas, y esto no es crearse una imagen falsa, es creer que mi esposo va a ser lo que Dios me prometió que yo iba a tener como esposo. Y yo lo trato no por lo que veo hoy, sino por lo que va a llegar a ser. Y además yo creo que en esto volviendo al primer punto de tener fe, también creer en lo que uno es para una esposa. Porque muchos problemas de la gente surgen que la gente no se siente lo suficientemente bueno para el otro. No se sienten lo suficientemente amados por el otro. Y creen que no están a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Entonces empiezan a pegar a cuentas, como digo yo, ¿no? O sea, si yo creo que mi esposa me va a dejar, yo sigo estando con ella, pero ya la castigo porque yo creo en el fondo que me va a dejar, porque yo no soy lo suficiente hombre para ella. Y eso también es una pérdida de fe. Tener una estima sana es saber que uno es el esposo que ella necesita. Oh, qué interesante está, cómo le diste vuelta al tema. Número uno, tener confianza en el otro, en que el otro puede llegar a ser lo que uno soñó. Lo que uno soñó. Pero diste vuelta ahora, tener fe de que uno mismo puede ser, porque es cierto, nadie tenga más alto concepto de sí del que debe tener. Correcto. Pero también nadie tenga menos autoconcepto. Exactamente. Menos valor de que debe tener. Facundo y Diego de Pilar te mandan saludos. Gracias. Leti de Zapala, Neuquén, está mirando el programa, nos manda bendiciones. Marta de Rosario pregunta, ¿qué le pasa con la menopausia? ¿Influye en la pareja? No sé si está en uno de los 10 puntos, no creo que esté. Pero vamos a contestar. Sí. María de San Carlos, una bendición de Bolívar, San Carlos de Bolívar. Eva dice que con su esposo no hay diálogo y todo lo quiere arreglar sexualmente. ¿El esposo? Claro. ¿O ella? Supongo que el esposo. A ver, de 0 a 10, ¿cuánto pensás que es ella y cuánto pensás que es el esposo? Sí, está 9-1, cómodo. Claro. Sí. Bueno, a ver, sí, la menopausia puede afectar al matrimonio. No debería. En la menopausia hay cambios biológicos que son naturales y que de alguna manera la mujer lo va a experimentar. A veces ese cambio hormonal puede influir en la relación, ya sea por cómo ella se ve como mujer, tal vez se ve fea, se ve distinta, aunque muchas mujeres en este periodo se sienten liberadas porque ya no tienen que cuidarse, porque ya no quieren tener más hijos, entonces recuperan como una especie de rejuvenecimiento. Yo creo que depende de la actitud que uno le ponga a esa circunstancia. Ahora, de que hay cambios biológicos que se van a sentir en el cuerpo, sin lugar a duda. Si ese cambio uno no aprende a leerlo desde lo que es natural y el organismo, digamos, va produciendo, entonces probablemente genera algún cambio y de tinte negativo tal vez. En ese sentido, quizá cuando venga, creo que viene dentro de 1 o 2 semanas, David Fusaro, que es ginecólogo especialista en mujeres menopáusicas, posmenopáusicas. Claro, Elsa. está más calificado para contestar. Sí. De hecho, se ha dedicado a eso. El tema es, los hombres necesitamos que nos expliquen el proceso que vive la mujer en la menopausia, ¿viste? Porque de golpe la mujer empieza a decir, tengo calor. Está loca, nos estamos muriendo de frío. Porque no sabe que el cuerpo le empieza a funcionar biológicamente de una manera diferente y le hace tener calor cuando no hay que tener calor. Claro. Algún día tendríamos que hacer un programa, como le decía David, ¿qué tiene que saber un hombre de la etapa menopáusica o premenopáusica y posmenopáusica de su mujer? Bueno, y esta Eva quiere arreglar, el esposo quiere arreglar todo con sexualidad. Bueno, a veces no está mal, esto va a sonar machista, porque soy hombre el que lo dice, pero no está mal antes de resolver un conflicto tener una relación sexual.
La relación sexual hace bien, baja el nivel de tensión. Uno después de una relación sexual dialoga tal vez con más tranquilidad. Ahora, resolver todos los conflictos en la cama, obviamente eso no funciona, digamos, no puede funcionar nunca, porque los conflictos hay que hablarlos. A veces pasa que los hombres generan un conflicto para poder llegar a tener sexualidad, porque el mensaje que pasan es el siguiente: si no tenemos sexo, me enojo, rompo todo, tiro cosas. Yo le llamo a eso el sexo para calmar a la fiera. Entonces la mujer dice, bueno, para que no se enoje, tenemos sexualidad. Y después el tema en sí, la discusión, la diferencia que la mujer tiene con el esposo, no se terminan hablando. Entonces yo le diría a esa pareja que tener sexo, nunca vamos a tener sexo de más. Eso es, el organismo no nos va a permitir tener sexo de más. No estamos preparados para hacerlo. Ahora, una vez que se tuvo la relación sexual que debería ser satisfactoria para ambos, entonces hay que sentarse a hablar de las dificultades, de las diferencias, porque si no pasa que después de un tiempo, si ella no quiere hacerlo, ninguno de los dos lo va a poder hacer. Es decir, si uno de los dos en la pareja no desea hacerlo, mantener una relación sexual, con el tiempo ninguno de los dos lo va a hacer, porque eso produce síntomas como la disfunción del deseo que se van agrandando y después la cosa se vuelve un poco más compleja. Así que... Mensaje de texto pregunta si se puede salir de la homosexualidad y de dónde puede contactarse con Omar. Vamos a dar el email, si vos nos permitís. Claro. No sé si ya lo tenemos registrado pero creo que sí, no, el email es omarhein@yahoo.com.ar o en la cuenta de Facebook Omar Hein o Hein Omar, en cualquiera de las dos. Yo creo que sí se puede salir de la homosexualidad. Yo he atendido gente que a mí particularmente el tema de la homosexualidad me apasiona, porque creo que mis colegas a nivel secular inclusive no lo enfrentan y han hecho lo que yo llamo la palmoterapia. Tratar al que tiene una dificultad, y lo único que hacen es alentarlo a reconocer y salir del placar, como se dice. Y yo creo, lo hago con todos los pacientes, hay que enseñarle cómo llegó hasta ahí. Y gracias a Dios, en el consultorio atiendo muchos chicos y chicas que no desean la homosexualidad para sus vidas, porque hay un montón de personas que sufren por este sentimiento homosexual. Y con estas personas, cuando vienen al consultorio buscando una solución, una ayuda, entonces uno los puede ayudar a encontrar la razón por qué llegaron hasta aquí y a encauzarse tal vez hacia una, más que una homosexualidad o una heterosexualidad, hacia encaminar la emoción. Porque antes de homosexualidad hay que hablar de homoemocionalidad. Es decir, lo que se busca en una primera instancia es una emoción con la persona del mismo sexo. Después eso se traduce en una... Pero bueno, nos estamos metiendo en un tema. Sí. No, porque es un interesante tema, lo hemos conversado alguna vez y si te parece algún día hacemos un programa dedicado exclusivamente a esto, porque es un tema actual. De hecho, lo que vos dijiste de ayudar a la persona que salga de la homosexualidad, provocó que en un congreso que hubo aquí nos hicieran un piquete, un grupo de homosexuales, en la puerta. Yo me crucé y les pregunté, le digo, mira, muchachos, le digo, ¿está bien o no sé por qué están enojados? Sí, ¿por qué? Y uno me dice, porque en la página de uno de los que venía a hablar, había contado que había sido homosexual y había salido de la homosexualidad. Y eso fue solamente ese hecho. Ni siquiera un anuncio, porque se hablaba de la sexualidad, de los conflictos personales en el programa. Claro. Pero se metieron en la página de uno de los oradores que contaba cómo había salido la homosexualidad. Y la protesta era de eso, que está muy mal eso. Que digan eso está muy mal. Es decir, un oscurantismo al revés, ¿no es cierto? Bueno, a eso vamos, tenga cuidado, porque puede ser que por lo que acabamos de decir, lo que acaba de decir mi invitado, me cierren el programa los muchachos. No va a suceder, pero en 2, 3, 5 años más, por eso quién sabe. Hay que diferenciar. O sea, yo creo que hay que ser respetuosos de la gente, ¿no? Pero cuando uno habla de ayudar a las personas que no están conformes con la orientación sexual que sienten que tienen.
Sí. Con esas personas yo creo que hay, y le contestaría primero a esta persona que me escriba al email omarhein@yahoo.com.ar Sí. Y que eventualmente me hagan las consultas ahí. Pero el primer requisito para trabajar con alguien que tiene esta dificultad es que la persona verdaderamente, digamos, la homosexualidad sea egodistónica, o sea, que su yo no lo acepte como algo que quiere para su vida. Cuando la homosexualidad es egosintónica, es decir, la homosexualidad está acorde al yo, el individuo no se lo cuestiona, bueno, en ese caso yo creo que difícilmente ese individuo vaya a un consultorio Sí. a pedir salir de la homosexualidad. Claro, sí. Este, Mensaje de texto dice que hace 9 años que mi marido me miente en todo. ¿Qué puedo hacer? Carlos de Formosa dice que en el campo sexual hay ataduras y que si la atadura es espiritual, la psicología no sirve. Existe esto, porque yo coincido con Carlos que en muchos casos el psicólogo puede avanzar hasta un cierto punto, porque hay un área espiritual en las personas, en donde ni la psiquiatría ni la psicología puede avanzar y es donde tiene que aparecer la administración espiritual, ¿no? correcto. ¿Coincidís conmigo en eso? Sí, sí, absolutamente. De hecho, lo veo en el consultorio. Es interesante, bueno, estamos en un programa, pero yo soy creyente y a veces cuando atiendo personas y le hago preguntas sencillas, preguntas que se los hago a todos los pacientes, yo no tengo un doble sentido en la pregunta. La idea siempre es ayudar a la gente que viene al consultorio. Yo puedo ver cómo hacerles pensar respecto de ciertos temas, disparan cuestiones que no tienen que ver con un enojo, que tienen que ver con algo más, que tienen que ver con algo espiritual, con algo que va más allá de la razón o de un enojo pasajero. Muchas veces en la forma que aparece el enojo uno ve una cuestión espiritual, ¿no? Uno como creyente sabe discernir y se ven otras cosas, ¿no? Así que sí, yo también estoy de acuerdo. Dice un mensaje de texto: después de 23 años su marido le confesó otra inclinación sexual y se pregunta ¿qué hago? ¿No? Bueno, tal vez habría que buscar ayuda juntos. Si él quiere. Si él quiere, exactamente, si él quiere. Sí, Yo he conocido personas que después de haber tenido hijos, incluso conozco a una persona que era abuelo, claro, y confesó que quería vivir la otra inclinación sexual. Estoy hablando de alguien que escribía libros, sí, teológicos. Sí, yo conozco también unos cuantos casos. Sí. La verdad es que yo le voy a dar un consejo. Acérquese a una comunidad de fe, hable con el líder espiritual y siéntese a dialogar. Seguramente le va a poder ayudar. Porque la primera cosa que me viene a la mente decirle, que independientemente de lo que haga su esposo, usted tiene que fortalecer su fe. Usted tiene que fortalecer su arraigo a la palabra de Dios. Porque puede ser que el matrimonio no se salve, pero usted puede salir firme, puede salir sana aún de esta situación. Pero va a depender de que usted se arraigue, se plante, se profundice en su fe. O estoy pensando que la persona que nos escribe es cristiana, ¿no? Claro. Familia Conde Santa Fe, Dios los bendiga al invitado, dice que habla con claridad. Bueno, hablaste de la fe, pasemos a otro punto. A otro principio. Sí. Bueno, sigo con esto, contestando una de las preguntas, esta de que el esposo la maltrata. Había una mujer que preguntaba de esto. Yo creo que otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que aprender a perdonar. El perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Y como yo siempre digo, todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Hay que poder mirar al otro con la misericordia que Dios nos mira a nosotros. Es decir, todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Es cierto que hay personas en las que en determinados momentos tal vez no tenemos que estar cerca, porque tal vez si el hombre es un golpeador,
es violento, en ese caso hay que retirarse. Pero yo creo que poder mirar al otro con misericordia, con amor, y poder perdonar y seguir creyendo, siempre estamos hablando de situaciones donde el otro da cuenta de que quiere cambiar, que es para mí uno de los requisitos fundamentales en un matrimonio eficaz o eficiente, que el otro pueda cometer errores, pero que de alguna manera tenga una disposición al cambio, que quiera decir, bueno, sí, yo esto no lo puedo manejar, pero no te quiero seguir lastimando, te amo, quiero seguir a tu lado. Entonces hay posibilidades de que el matrimonio continúe. Ahora, si uno de los dos permanece en una actitud de necedad, por ahí es un poquitito más difícil. El otro día atendí a una mujer que me impactó lo que me dijo. Ella me contaba, una mujer creyente, que el marido, bueno, había consumido pornografía, que a ella le había dañado mucho, le había lastimado y que ella años le estuvo pidiendo a él que él cambie su actitud y él no quería cambiar su actitud, de hecho volvía una y otra vez a hacer lo mismo. Entonces ahora ella tomó la decisión de separarse del marido y entonces fueron a una entrevista pastoral y el pastor le mencionó un versículo que yo lo había visto un montón de veces, pero nunca lo había visto así. El pastor le dijo a este hermano, la paga del pecado es la muerte. Y le dijo a este hombre, vos ahora la querés recuperar a tu esposa, pero vos pecaste y es muy probable que tu matrimonio está muerto, porque hoy la señora tiene una decisión tomada, determinada. Entonces yo creo que cuando esta mujer me dijo eso, a mí me ministró, me golpeó, porque yo dije, ¿quién no tiene pecados en su propia vida? Entonces inmediatamente yo empecé a hacer una historia para adentro, a buscar situaciones de pecados que uno puede tener o convivir por alguna razón y a confesarlos, porque yo creo que errores cometemos todos. Todo el tiempo pecamos, dice la palabra, pero el tema es vivir en el error o no tener una actitud de humildad de decir, bueno, yo me equivoco, necesito ayuda en esta área de mi vida y quiero cambiar. Y el problema es que mucha gente no busca ayuda porque en el fondo creen que ya están perdidos o que no pueden recibir ayuda o que para lo que a ellos les pasa no hay solución. Y eso la realidad es que no es verdad. En el consultorio nosotros, bueno, y ustedes seguramente en la iglesia también. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Viene gente con la vida destruida. En la iglesia yo creo que el Espíritu Santo tiene más poder que en el consultorio, pero uno ve que la gente que busca ayuda soluciona los problemas. Sí. Y salen adelante. Y yo tengo el placer de ver matrimonios de pastores que he atendido de que venían con la palabra separación en la boca y hoy siguen estando juntos, bien, felices, que después yo los sigo por Facebook y les veo cómo las cosas han mejorado y la verdad que me pone muy contento, ¿no? Sí. Claro, la gran pregunta, una de las preguntas más agudas de Jesús fue al lisiado, paralítico, que estaba allí al lado del estanque de Betesda. Un tipo que hace 38 años que está lisiado, enfermo. Yo creo que Jesús se equivocó. Le pregunta, ¿querés ser sano? ¿Cómo? Pero a ver, no me entra a la cabeza. Obviamente, está enfermo, quiere ser sano. No, el Señor no hacía ninguna pregunta ociosa, claro. Ninguna pregunta sin sentido. Y desgraciadamente, no sé si te pasa a vos en el consultorio, a mí me pasa como pastor, muchas veces la gente viene a hablar conmigo y no quiere ser sana. Sí, exactamente. Quiere que le pinte el fracaso o que le santifique la nueva decisión que va a tomar. Hablé con el pastor y me dijo, porque aparte sale diciendo todo lo que yo no dije, ¿no? Sí, pero es típico eso, no importa. La persona, si no quiere ser sana, mira, yo no sé si se puede llegar a curar alguna vez. Sí, estoy de acuerdo. Hay gente que en psicología nosotros le llamamos a ese proceso homeostasis. La gente está, como yo le llamo, patológicamente estable. O sea, están estables, pero patológicos, están mal, pero estables. Cuando algo se sale de esa estabilidad, porque pasa algo, alguien los descubrió, los vio, o algo, o me gritó más de la cuenta, buscan ayuda. Y la ayuda hay que diferenciar de aquel que quiere decir, basta, yo no quiero más esta vida para mí porque no me funciona,
no me sirve, o aquel que dice, devolveme la patología estable, Claro. la estabilidad patológica que tenía antes. Entonces esa gente viene, mejoran un poquitito, vuelven a la estabilidad Sí, pero patológica no y sanarse. siguen viviendo. Y no se sanan. Claro. No se sanan. Y así, y la realidad es que probablemente incluso muchos de ellos sean salvos igual. Sí. Muchos de ellos. Pero el reino de Dios comienza aquí en la tierra. Yo cuando leo la palabra, Jesús dijo que Él vino a traernos vida abundante. La vida abundante es una vida llena de vida. Y a veces vivir en un problema no es una vida abundante. Entonces hay que buscar solución, la solución existe. Y sobre todo si uno dice, basta, esto no lo quiero más para mi vida. No, sí. Yo cuento la historia de un hombre que, porque uno tiene que romper los patrones destructivos, los patrones que tal vez vienen heredados de mi abuelo, de mi papá, y ese no puedo comprarme una casa. Sos un tonto, no servís para nada. Exactamente. Hay un hombre, yo siempre cuento la historia hace unos años atrás, los expertos decían que el ser humano no podía correr 1 milla en menos de 4 minutos. Y durante muchos años los expertos tuvieron razón, hasta que un hombre, que se llama Roger Bannister, vi la película, decidió no creerle a los expertos y salió a la pista y rompió el récord. Ahora, lo interesante de esto es que después de que Roger Bannister rompa el récord, creo que sigue vivo todavía este hombre, en 10 años... La carrera esa la vi en blanco y negro, hace 45 años. Está viejito. Sí. Si no, falleció ahora en estos días. Entonces, pero me acuerdo de haberlo visto la película porque fue una cosa, quebrar un mito. Exactamente. Lo que decían los expertos es ir en contra de la opinión del experto que decía el hombre no nació, no fue creado para correr a esa velocidad. Lo cierto es que después en 10 años, en menos de 10 años, 336 corredores también quebraron el récord. Es decir, que faltaba que uno rompa con un principio negativo para que toda una generación lo haga. Yo siempre le digo a la gente, tal vez vos sos hijos de papás separados, pero vos podés ser el primero en tu familia que no te separes. Y tus hijos van a tener un mandato positivo de que se puede luchar, de que se puede avanzar, de que se puede hacer las cosas diferentes. O un ejemplo en negativo, lo digo, que esto es verdaderamente así. Cuando alguien se suicida en una familia, le transmite la manera de resolver el problema a uno de sus hijos, o a uno de sus sobrinos, o a algún familiar. Y esto también es espiritual, pero además es psicológico. Claramente es un concepto espiritual donde el enemigo viene y pone un espíritu de una determinada, una atadura espiritual, pero además es un concepto psicológico donde la persona dice, si mi mamá resolvió el problema quitándose la vida, yo que estoy frente a este gran problema tal vez puedo hacer lo mismo. Y ese es un patrón que hay que romperlo, porque no funciona, no solo que nadie volvió y dijo, verdaderamente esto es extraordinario, sino que genera dolor, tristeza. Si la gente podría ver lo que esto genera, probablemente no lo haría. De hecho, en líneas generales, el 80% de los suicidas que consumaron el acto antes buscaron ayuda en una terapia o en algo parecido, es decir, no se quieren matar. Pero tal vez una de las cosas que hay que pensar es que cuando uno se siente así, no es la manera de solucionarlo, hay que romper con ese patrón, buscar ayuda, buscar personas y no dejar de buscar ayuda, porque tal vez la primera ayuda que uno busca no es la que necesariamente me haga bien. No hay que cansarse. Así como yo le digo siempre a mis pacientes, no hace falta que yo tenga todas las soluciones, pero no dejes de buscar ayuda si lo necesitas, incluso si no venís más acá. Lo mismo yo diría, obviamente con la psicología tenemos herramientas limitadas. Hay que ir a las iglesias tienen algo que el ser humano necesita dentro que solo lo puede ocupar Dios. Claro. Karina de Santa Fe, después de 10 años de convivencia, ¿es normal esperar que la pareja le diga te amo? Yo creo que sí. ¿Es normal un capricho? Eso sí es normal también. El capricho es normal. Le voy a hablar al esposo de Karina. Viejo, abraza a tu esposa ahora, dale un beso. Bien amante, decirle te quiero mucho. Haceme el favor ahora, dejá de mirar este programa, aprovechá que tu esposa está diciendo, pidiéndonos a gritos, quiero que me vuelva a decir te amo, te quiero, te necesito, te deseo. Esposo de Karina al trabajo.
Aurelia de Misiones, qué bueno sería que Omar diera charlas a los adolescentes. Seguramente lo hace. Estuve de hecho en Misiones, en Aristóbulo del Valle, hace unos... ¿A dónde? En Aristóbulo del Valle, estuve dándole a los colegios allá. Porque vos sos de Misiones. Yo soy misionero, lo verás. María dice, qué lástima no haber sabido estas cosas que aprendió siendo cristiana, si no tal vez hubiera salvado su matrimonio. Bueno, es posible, pero su vida no se terminó, María. Hoy esto es tan remanido que me parece, hasta me da vergüenza decirlo, pero hoy es el primer día de su futuro. O sea que usted tiene mucho para aprender y mucho para vivir. De San Roque pregunta, ¿por qué hay hoy en día tantos niños y adolescentes con inclinación homosexual? Interesante pregunta, me va a gustar escuchar la respuesta. ¿Es así o simplemente ahora se conoce lo que siempre hubo? Las dos cosas son ciertas. Ahora se conoce lo que siempre hubo. Hay muchísima gente que sufre en soledad, que sufre en silencio, muchísima gente dentro de las iglesias, muchísima gente que busca en la iglesia un refugio, tratando de escaparse de una idea, y en realidad con el correr del tiempo, si eso no se soluciona, la idea vuelve. Ahora, también yo creo que es cierto de que hoy es un fenómeno cultural. La sociedad hoy llama a lo bueno malo, a lo malo bueno. Entonces pareciera ser que, por así decirlo, vale todo. Basta con que produzca placer. Estamos en una época del posmodernismo donde los valores que se esgrimen son valores como si produce placer, si no le hago mal a nadie, está bien. Y eso la verdad que no es cierto, es falso. Entonces pasa que muchos chicos, yo lo atiendo en el consultorio, llegan a una sexualidad, no hablemos solo de homosexualidad, hablemos de cualquier tipo de sexualidad, a veces sintomática, y terminan viviéndola por una cuestión de simplemente experimentar. Es muy común que los chicos, los adolescentes te digan, yo no soy homosexual, pero me enamoré de una persona del mismo sexo. Tal vez si con esta persona se termina, yo estaría de novio con otra persona del sexo opuesto. Uh-huh. Entonces uno ve, digamos, un fenómeno cultural en esto. Ahora, no hay que dejar de ver que debajo de esto hay un trasfondo donde yo creo que el individuo llega a esta circunstancia por algo. Algunos expertos que han estudiado el tema dicen que la homosexualidad se inscribe entre los 0 y los 4 años. Es decir, en una época que el niño no tiene registro, no tiene recuerdo, por eso la mayoría sienten que lo tuvieron desde siempre, que nacieron así. Porque la interacción con papá, con mamá, la interacción que hubo dentro de la familia, que después termina generando una inclinación hacia la atracción del sexo opuesto, se inscribe en los primeros años de vida de un chico. Y si pensamos en lo que decíamos al principio, que el aprendizaje modifica la expresión de los genes, quiere decir esto, que si yo aprendí algo distorsionado en mi vida, eso va a modificar la expresión de mi genética y obviamente la expresión de mi deseo. Uh-huh. Yo también quiero aportar a San Roque que en esta sociedad donde cada vez estamos cayendo más profundo en la maldad, la miseria de los hombres, muchos chicos están viviendo violaciones desde muy chicos. Uh-huh. Entonces las consecuencias las vamos a ver. Sí. Muchas veces, una de las razones, no digo que es la única, por la que una persona cae en la homosexualidad, porque ha sido violentado sexualmente en su infancia. Hoy en día yo creo que la cosa se ha ampliado. Eso es lo que durante mucho tiempo sí, posiblemente o pasó o se decía, pero a veces la violencia no es una violencia ejercida sobre el cuerpo del otro. A veces la violencia es la falta de un rol masculino o femenino. La violencia de la ausencia. La violencia de la ausencia. Sí. O la violencia de una presencia. Hoy me decía un muchacho que vino por primera vez que el padre siempre lo humillaba delante de sus hermanas. Veía algo en la televisión y lo usaba para humillarlo. Y esa mala imagen que este muchacho se armó de su papá, él termina la sesión diciéndome, yo me siento poco masculino. Y aparece con una idea bastante clásica
de que en estos casos sucede, a mí no me gustan los deportes, no me gusta el fútbol, no me gusta esto, no me gusta aquello, por lo tanto yo soy femenino, y si soy femenino entonces soy menos masculino, y si soy menos masculino soy homosexual. Y la realidad es que este muchacho no tuvo ninguna experiencia así, digamos, de violencia sobre su cuerpo, pero sí una violencia ejercida de humillación por parte de quien debería haberle afirmado la identidad masculina. Claro, de hecho, le borró las características positivas de la identidad masculina. Sí. Hay una sobreidentificación a la identidad femenina, porque mamá me trata bien, mamá me cuida. Él me decía, mi mamá me dio todo lo que yo necesitaba. Mi papá, un mal ejemplo. Entonces, ahí es donde aparece una necesidad de que algún otro varón me dé el afecto y el cariño que papá no me dio. Exacto, sí, pero un cariño... Y que después se traduce en una segunda instancia en un evento sexual. Claro, pero también un buen cristiano que le afirma la identidad a ese chico lo salva. Absolutamente. Absolutamente. Había un trabajo en Estados Unidos, una vez leí artículos, de gente que adoptaba a esta clase de chicos que se han criado solamente, o casi toda la vida sin la imagen paterna, y los llevaban a campamentos donde podían interactuar y jugar y ver a hombres sanos. Correcto. Actuando sanamente. Sí. Y les hablaron, estoy seguro, les hablaron la vida a unos cuantos. A unos cuantos. Bueno, yo creo que una de las cosas que yo trabajo en el consultorio cuando ya el proceso está avanzado, siempre le digo a la persona, insisto, que quiere salir de esto, a la persona que está disconforme con lo que le pasa, le digo, búscate un mentor del mismo sexo sano, que sea una persona madura, y pegate, observalo, copialo, pedile que te acompañe, que esté a tu lado, explicarle cuál es tu problema y que vos vas a estar yendo a nutrirte de esas características de la masculinidad o la feminidad que estás por ahí necesitando. Hay un pasaje en una carta de Pablo a un discípulo de él que se llamaba Tito. Siempre me sorprendió que en la Biblia hubiera alguien que se llame Tito, porque para mí Tito era un sobrenombre, no un nombre. Bueno, él se llamaba Tito. Y Pablo lo mandó a hacer un trabajo en las iglesias de una isla de gente bastante, la isla de Creta. No importa. Y le da consejos a las mujeres que deben enseñarle a las mujeres jóvenes. Eso no se enseña mucho. Se supone que las mujeres maduras, adultas, de mediana edad, en ese caso serían hoy, le enseñan a las mujeres jóvenes. No está tan claro ese mandamiento para el caso de los hombres, pero se repite igual. En las comunidades de fe, los hombres deberían dedicar tiempo a ayudar, a enseñar a los jóvenes más jóvenes, en todo lo que tiene que ver la vida. Porque hoy el modelo que tenemos alrededor trata de destruir al ser humano, trata de destruirle su identidad sexual, trata de destruirle su autoestima personal, trata de destruirle sus sueños, su futuro, te impone sus condiciones, te impone sus valores, te impone sus proyectos. No es fácil para un chico que está con problemas, que su padre no lo ha tratado bien, resistir semejante andanada de información que viene a través de un celular que hoy todo el mundo tiene, de la tablet, de la televisión. Qué valor, ¿no? Poder generar hombres que mentoreen a la gente más joven sanamente, ¿no? Juan Carlos de Mendoza dice, sumamente importante el tema, dice, si tiene material para nosotros, y nos felicita, ¿algún material de lectura que vos puedas sugerir? Digo yo. En los libros, por supuesto. La verdad que no venía preparado para hablar de este tema. Sí, se nos fue para ese lado. Escríbame por mail que se los paso. Sí, que salió bien ahí, Omar. Sí, ese es el mail, sí, perfecto. Exactamente. Laura de Corrientes, tengo una hija con un hombre que es homosexual. Tengo una hija con un hombre que es homosexual. Cuando lo descubrí me separé. Hoy ya no confío en ningún hombre, siento rechazo. Claro, bueno, ahí se ve como a veces lo que decíamos antes, ¿no? Como una experiencia de dolor, el hipocampo la edita y dice, a partir de ahora todos los hombres son peligrosos.
Y esa información no es una información saludable, No. aparte de que no es verídica. Entonces, para que esa información... Por lo menos sabremos dos que somos buenos. Sí. Entonces esa Yo para información... afirmar tu autoestima. Gracias, lo necesitaba. Siempre me hace bien venir al programa. Me voy contento. No, entonces hay que, literalmente, el cerebro nunca deja de crecer. Cuando una neurona tiene una información negativa, necesita venir una neurona con otra información y literalmente ocupar, esta neurona de información negativa se tiene que morir y la neurona con información positiva tiene que ocupar su lugar. Por eso es importante, en el caso de esta persona, Laura, rodearse de personas que sean sanas y buenas, hombres sanos y buenos que no tengan ninguna mala intención y empezar a tal vez buscar en la propia historia. Porque seguramente debe haber algún hombre que fue sano. Y también hay que pensar en esto que decíamos de reformular la historia. Dios nos cambia la historia. Cuando uno ve una historia solo desde el dolor, uno vive en el dolor. Pero yo puedo mirar esa misma historia y decir, gracias a que un hombre me traicionó, es que yo ahora tengo la capacidad de ver y reconocer los hombres que no están sanados en su interior. Entonces ahora voy a usar esto como una herramienta para no solo volver o protegerme, sino para ayudar a un montón de gentes. Es lo que la Biblia dice de que Dios transforma nuestra debilidad en una fortaleza. Es saber reformular la historia, es poder mirar la misma historia desde aquello que Dios quiere hacer en mi vida. Dios no quiere que nos vaya mal, pero Dios utiliza aquellas experiencias de dolor, de tristeza, para hacer crecer nuestro carácter. Y en un carácter maduro, utiliza ese dolor no solo para sanarnos a nosotros, sino para ayudar a otros. Yo siempre digo, Dios es extraordinario, nos lleva a nuestra escena de dolor, pero ahora sanos y en victoria, y ahí hace la última materia de sanidad interior. Es decir, si a mí me lastimaron en mi interior, me lastimó alguien, es probable que Dios sane primero mi vida y después me coloque en una situación parecida y entonces ahí, ahora yo soy una persona que soy sano, maduro y me enfrento a esa realidad, a ese individuo que me lastimó, a una persona parecida, pero con recursos y herramientas que cuando niño no tenía. Y entonces ahora yo descubro que tengo los recursos, que tengo el poder y que aquel niño que fue lastimado no tenía los recursos. Por eso es que justamente fue lastimado. Laura, el Señor Jesús fue un hombre. ¿Usted no va a confiar en Jesús porque su esposo le fue infiel o le confesó que era homosexual? Si usted extrapola, es decir, generaliza este dolor y que ya no confía en nadie, se va a arruinar la vida, porque va a necesitar confiar en otros. En primer lugar, confiar en Dios y en Jesús. Yo creo que la respuesta tuya le va a ayudar mucho a Laura. Te tengo que avisar, Omar, que todavía en el día de hoy ni siquiera terminaste lo que empezaste a hacer. Dijiste 10, la otra vez hiciste 3 y ahora no sé si hicimos 2. Habría que editarlo y ver. No, tu programa está en... Si alguien quiere ver el programa inicial de este tema, está en YouTube, pone La Puerta Abierta TV Omar Hein y van a aparecer los programas, por supuesto en una computadora, ¿no? Van a aparecer los programas que hicimos en los pasados años con Omar y va a aparecer esto, ¿cómo se llamaba? 10 mandamientos para un matrimonio feliz. Okay. O sea que pueden mirar eso, después ver este programa y junto conmigo decir, este señor empieza las cosas y no las termina. Gracias, Omar. Por favor, gracias a ustedes. Yo creo que ha sido muy, muy valioso, como siempre, tu presencia nos enriquece. Mañana vamos a tener invitados ya, oradores y personas que vienen del mundo a participar de esta conferencia. Estoy seguro que vamos a despertar, vamos a empezar a conocer. La gente me pregunta, Omar,
¿Qué vamos a hacer con los expatriados, los migrantes? Ahora quieren entrar todos a Europa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Lo primero que quiero hacer es escucharlos. Claro, está muy bien. Y esto es lo que va a suceder en la conferencia y es lo que va a suceder en los próximos 2 programas. Vamos a escuchar a los que vayan llegando, estos invitados especiales, a Pastor Daniel Bianchi, porque no podemos mirar para otro lado. Son nuestros hermanos. Si nos pasara a nosotros, nos gustaría que alguien se compadeciera de nosotros. Nos está pasando a nosotros. No son ellos y nosotros. Somos todos hermanos en la fe. Y algo tenemos que hacer. Por lo menos, escucharlos. Si tiene la chance, venga el viernes aquí a la Puerta Abierta donde se está programando realizar esta conferencia. Nos encontramos mañana. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.